del Sur. Psicología y comunidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Deseando que esté usted lleno de salud, de alegría, de compañía de sus seres queridos. Y si usted está manejando su vehículo en ese momento, pues permítanme ser su copiloto. Y estamos estrenando mes. Estamos estrenando pues ya el último mes de este 2023. Y la verdad que esperamos que en este análisis de sus recuentos, como dice Gloria Trevi, en el recuento de los daños, pues haya usted salido con muchos éxitos. Todavía faltan unos días más para culminar este año, justamente 30 días, considerando este día 1. Les saludamos con respeto y cariño. Gracias por permitirnos acompañarle como cada jueves a las 4 de la tarde aquí por Radio Unicash FM 102.5. Adiós, Brendita, buenas tardes. Diga su Brendita. Hoy tenemos un tema interesante también, como todos los programas. Se trata de poder y saber docente, identidades y vínculo. Y tenemos como invitado al psicólogo Manuel de Jesús Santiago Avendaño. ¿Qué tal, psicólogo? Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, Roque, por la invitación y pues de estar otra vez acá. Ya sería la segunda vuelta. Perfectísimo, muchas gracias. Sí, claro que sí, por supuesto, es reinvitado. Saludamos también a nuestra directora de producción. En este momento también está retirándose de sus labores. Saludamos a nuestra gerente, la licenciada Guadalupe Moreno, también a nuestro productor Mario Gutiño y por supuesto en operación técnica nuestra estrella Eloísa Aguilar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por permitirnos acompañarle. Le recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde las cabinas de la FM 102.5 Radio. Los teléfonos en cabina son 961-61-8-18-72, 961-12-56-658. Le voy a repetir los números. Aquí estamos en vivo. Y también usted puede vernos en Facebook, en donde usted puede enviarnos mensajes también en Radio Universidad 102.5 Unicash FM. Estamos en Facebook Live, siendo en vivo. Bueno, estamos mostrándole aquí a nuestro invitado que es la imagen de Facebook. Y si usted desea enviarnos mensajes por escrito, puede usted hacerlo justamente a través del WhatsApp al 961-284-1398. En las redes sociales, Facebook, ya le comenté. También en X, antes Twitter, usted puede también subir pues sus sugerencias, sus saludos, sus mensajes. Es @UnicashFM. También puede usted encontrarnos en distintas redes sociales, en TuneIn, también en YouTube. Usted puede sintonizar los programas, también los programas pregrabados, postgrabados en este caso, y algunos podcasts a través de nuestro sitio web. Y también tenemos un sitio web particular personalizado que es Radio Unicash MX, y si usted desea escribirnos de manera particular a este programa, puede usted hacerlo al correo electrónico rpsicologo@yahoo.com.mx. Me están comentando que yo repita los números, por supuesto, en cabina 961-61-8-18-72, 961-12-56-65-8. Creo que escucha mejor, ¿verdad? Sí. No hay confusión. Y usted puede enviarnos mensajes, sugerencias, críticas, comentarios, regañadas, incluso al 961-284-1398. Así que esperamos sus llamadas. Están las líneas en cabina y están también, por supuesto, en el WhatsApp. Y le comento que nuestro invitado el día de hoy, con el tema Poder y Saber Docente, Identidades y Vínculo, es licenciado en Psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Terminó la especialidad en Pedagogía Crítica por el Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico de la Ciudad Juárez, Chihuahua. Ha cursado el diplomado denominado Entre los avatares de la tanatología y la investigación en salud de la Universidad Autónoma de Chiapas y el diplomado en tanatología del Instituto Mexicano de Tanatología. Justamente ha desarrollado trabajos de investigación relacionados con la práctica clínica psicológica en el contexto hospitalario. Ha sido docente en la Unicash en las materias de discapacidad y sociedad, cuidados paliativos y tanatológicos, salud mental, en la carrera de fisioterapia en el municipio de Venustiano Carranza, hasta allá viajaba, además de haber impartido clases en los diplomados de tanatología y psico-oncología
en el Instituto Mexicano de Salud Mental. Actualmente cursa la maestría en estudios psicosociales en la UNICACH, desarrollando un trabajo de investigación denominado La Universidad Actual, formas de violencia estructural en estudiantes de la UNICACH. Así que con él platicaremos dentro de breves instantes. Sea usted bienvenido. Psicólogo Manuel, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en cabina. Estamos en vivo. Platíquenos usted este tema que nos llama la atención, es poder y saber docente, identidades y vínculo. Deja pensar muchos elementos, muchas aristas, muchas líneas. ¿De qué trata este tema? Bueno, primeramente te comento de que, y nuevamente gracias. Al contrario. Amigo. Gracias. José Luis, por este espacio que tú permites a cada uno de los que venimos a compartir un poco de lo que hacemos, de lo poquito que vamos conociendo, ¿no? En este proceso formativo de posgrado y también de las diversas prácticas profesionales. Y pues ese tema salió a raíz de el proceso de investigación que mencionaste hace un momento que estoy llevando a cabo, ¿no? Hablar acerca de la universidad actual, las violencias estructurales, institucionales que se viven que viven los estudiantes, que dentro de las entrevistas, del proceso de encuentros con los estudiantes, pues fueron saliendo algunas experiencias en torno a esta relación de poder que existe, ¿no? Porque el hecho de que estemos acá en un espacio escolar inevitablemente nos ubica en alguna de las dos posiciones, ¿no? Del estudiante, el docente, e inevitablemente eso nos lleva a relacionarnos de esa forma, en ocasiones de forma vertical, porque pues nosotros atribuimos esta expertise, este saber al docente, y ese saber lo acredita, lo legitima en esta posición de poder frente al alumno. Entonces este tema, o el título de hoy, surge a partir de los encuentros. Precisamente es una de las categorías que se trabajó en un artículo de investigación que próximamente va a ser publicado, y pues esto es un poquito de recuperar el decir de los estudiantes, de los, digamos, sujetos de investigación, pero al final de cuentas son de los estudiantes, enteramente de ellos, ¿no? El trabajo proviene de ellos. Yo nada más pretendo ser como un escucha y a lo mucho un portavoz, porque algo que mencionaba en esta ocasión en el Congreso, precisamente el doctor Jorge, era precisamente de que la investigación tiene que tener este posicionamiento ético, político de denuncia cuando hay algo que encontramos, ¿no? Y esperemos que esto tenga algún sentido para alguien, ¿no? Por supuesto, pienso que vamos a poner el nombre a un maestro imaginario, ¿no? Universitario, Juan, por ejemplo, ¿no? Espero que no haya ningún Juan en la plantilla de maestros. No es ninguna indirecta. Exacto, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos Juanes pueden haber en la universidad que de manera consciente o inconsciente actúan desde su legitimación, ¿no? Porque son legitimados por la universidad en la que se formaron, son legitimados por la autoridad que los contrata, y de alguna manera también son legitimados por los alumnos. ¿Qué tanto conocimiento puede proporcionarle un maestro, un docente en este caso, que tanto saber puede comunicarle al alumno sin saber que pudiera estarle mintiendo? Claro. Digamos que en esta relación él se ubica en el lugar del saber, ¿no? El alumno queda como era un término que utilizaba, una palabrita, era como fascinado, como deslumbrado, ¿no? Queda aturdido por ver este conocimiento
pronunciarse, ¿no? El maestro viene, por ejemplo, hablando de psicología, recita los trastornos, los criterios diagnósticos, los diagnósticos diferenciales, y es un experto en cuanto a los trastornos, ¿no? Y el alumno, como está en este espacio, se está formando, quiere conocer, pues se le atribuye totalmente este lugar. El detalle es de que es cierto, el docente sabe algunas cosas, pero también el alumno sabe algunas otras, ¿no? Por supuesto, se complementa, ¿no? Algo que, por ejemplo, en el tiempo que estuve trabajando un poco con algunos estudiantes de fisioterapia, me tocó impartir la materia de desarrollo humano. Yo, desde mi poca experiencia docente, estábamos iniciando, intentando como dialogar con los estudiantes. Era de, bueno, nosotros estamos en este espacio, quisiera saber si ustedes saben de desarrollo humano. No, profe, decían, no sabemos, es la primera vez que vamos a ver la materia. Ok, pero a mí se me hace que sí saben, porque ustedes han experimentado y siguen experimentando el desarrollo. Solo que lo que no tenemos, tal vez, son estos artilugios, la teoría, la formación formal, valga la redundancia. Y pues eso es lo que vamos a dialogar. Vamos a recuperar un poco el saber de ustedes y darle un poquito de forma. Pero de ahí ustedes saben, ¿no? Y entonces me parece que a veces no existe este diálogo con el estudiante, y entonces el maestro es o el docente es el que se inflama de poder, de saber, y solo intenta educar, porque al final de cuentas nuestro acto pedagógico puede ser un acto colonizador, ¿no? Voy a formar, educar, adiestrar a este estudiante, entre paréntesis, podríamos decir, este animalito que está acá, ¿no? Lo vamos a adiestrar. Pero a veces, ese es un pensar pedagógico tradicional, ¿no? Pero a veces el estudiante también pone en cuestionamiento al docente. Justamente en esta parte estaba pensando en una frase que decía un personaje televisivo, que decía los animalitos de la creación, ¿no? ¿Cuál sería el lineamiento, cuál sería la función de el docente para la formación del alumno? Es decir, si pensamos en una fábrica, hablamos de producción, cada sujeto, cada persona que tiene un puesto tiene una función que complementa, ¿no? Una función, esa función viene ligada a manuales, a los manuales, a las actividades específicas que tienen que realizar esa persona, ¿no? El trabajador de la empresa. Muchos elementos empresariales de administración se han jalado a las universidades. De alguna manera se mojan, se empapan en estos elementos. Aquí la pregunta sería, ¿sabe el maestro, sabe el docente universitario sus funciones realmente? ¿O se esconde tras la frase esta de libre cátedra? Y aquí hay algo bien interesante con eso. Hay un artículo que publicó Flores Osorio en el que hablaba de esta libertad de cátedra, ¿no? Que a veces más que sea un bienestar, o parece ser que nosotros hemos malentendido eso, que bueno, la libertad de cátedra yo les agrego otros temas que creo relevantes, pero al final de cuentas se vuelve puras opiniones del especialista, del docente que está al frente, y se vuelve más que una formación epistemológica, teórica, etcétera, seria. Son puras opiniones. La construcción del conocimiento, o lo que se intenta transmitir al alumno, compartir más bien, son puras opiniones, y el alumno lo consume y lo sostiene y lo dice y lo repite, ¿no? Por ejemplo, hablemos de teorías, ¿no?
cuando uno le pregunta, y algo que hice en el trabajo de recuperación de información fue, bueno, ustedes tienen con alumnos de licenciatura de psicología, alguna corriente teórica que les llame la atención, o algo ya tienen como definido, porque en ocasiones casi hasta el final más o menos nos acercamos a alguna teoría. Ellos decían, sí, psicoanálisis, ¿no? Ok, ¿por qué? Porque habla de la complejidad, habla de que no es tan fácil las cosas, que una cosa no es tan mecánica, lo que vive el sujeto, etcétera. Ok. Pero digamos que en la recuperación del por qué y cómo han ellos entendido la teoría, no hay una profundidad ni un fundamento teórico ni epistemológico. Entonces solo ha sido como la reproducción de lo que dice el docente. El docente dice que el psicoanálisis es complejo, que alude a la complejidad humana, y es lo que se repite. Porque no cabe duda, pues. No cabe la duda porque lo dijo el maestro. Entonces, me parece que algo que debemos de tener en cuenta es de que nosotros, y lo discutíamos también en algún momento con un doctor, de que debemos de saber de psicología, conocer los fundamentos de la psicología, teóricos, o sea, leerlos ya no tanto desde los manuales, sino desde las obras, para entender, siquiera un poco conocer desde dónde procede. Porque si no, seguimos replicando lo que dicen los manuales, seguimos diciendo lo que dice el docente, que en un momento está bien, pero si no vamos a caer en estas opiniones, y lo podemos ver en diversos espacios de los medios, ¿no? De aquel psicólogo que llega y lo nombran como psicólogo y dice, bueno, ya lee el lenguaje corporal y eso me quiere decir que tú estás deprimido porque por esta posición en la que estás, o porque escribiste esto, es esto, como si fuera una especie de mago, ¿no? Encantando a la gente que está a su alrededor, pero aquel que conoce de psicología ve y se hace evidente el carecimiento teórico que tiene, ¿no? No se presta al circo. École. Hay otros elementos importantes dentro de este poder y saber docente, ¿no? Aquellos docentes que únicamente recitan lo que aprendieron de memoria. Uh-huh. Y cuando se trata de llevarlo al aspecto comparativo o la práctica, si se le puede llamar así, dan la vuelta como el personaje aquel de Condorito, ¿no? Uh-huh. Tiene esta parte mucho que ver en esta originalidad del maestro, en este reconocimiento social que aparentemente contiene el conocimiento, pero no. ¿Sí? Uh-huh. Hemos encontrado ese tipo de docentes porque a final de cuentas, ¿cuántos profesionistas que trabajan la docencia pudieran no tener realmente el manejo de la materia, de la asignatura o de los elementos que se requieran aplicar en ese instante ante la necesidad del programa en el aula, ¿no? Uh-huh. Existen, o me los estoy imaginando nada más. Uh-huh. Y hablaré como en nosotros, porque al final de cuentas también estamos inmiscuidos, estamos, ¿no? Ajá, y quién sabe si también en nuestro punto ciego no nos damos cuenta que estamos replicando en algún momento, ¿no? Y sí, yo creo que sí, ¿no? Y entonces yo creo que es similar a lo que en algún momento me comentaba un alumno, así que bueno, el maestro me decía esto y el otro, pero yo le agregaba otra cosa, o le decía o lo contradecía y anulaba mi saber. Me decía que no. ¿Por qué? Porque es que tú no has leído como yo, ¿no? Porque eso es lo que se pretende, que el docente le enseñe cómo ser como él, ¿no? Pero eso le ha funcionado a él.
el alumno va buscando, no sé, su propio estilo, su propia forma de entender las cosas, que ya de por sí, aunque por ejemplo nosotros estudiemos el psicoanálisis o alguna teoría en específico, habrán dos concepciones muy diferentes en torno a eso. No tanto porque no sea la misma cosa, sino porque tal vez nos agradan otros elementos. Y por ejemplo, hay materias que hablan, por ejemplo, de terapia familiar, ¿no? Y dentro de la formación debería de estar no sé, me imagino un terapeuta familiar que alude a eso, ¿no? Pero de pronto que exista, no sé, de alguien que sea cognitivo-conductual y empiece a impartir desde su lógica esa materia, ¿no? Bueno, estaría el maestro intentando imponer lo que él sabe y contradice el programa, el programa, el plan de estudios, ¿no? Eso también como que trae cierto grado de confusión en los estudiantes y en la formación. Por eso digo, bueno, tal vez esta libertad de cátedra a veces la entendemos mal y pues podemos caer en ese sesgo. ¿En qué medida el conocimiento y la preparación académica, justamente lo que comentamos, del docente impactan en la percepción de ser autoridad? Crea confusión, ¿qué más creen los alumnos? Puede ser que crea también sumisión, ¿no? Él se somete, por decirlo de algún modo, se entrega. Bueno, yo me entrego a lo que tú sabes, a lo que tú me dices, yo te creo. Porque, pues, digamos que el docente es idealizado porque él es el proyecto terminado de lo que el estudiante pretende ser, ¿no? Es el psicólogo que está ahí impartiendo clases y yo no puedo decirle no, yo quiero ser como él, ¿no? Por eso estamos también a veces el alumno entra por el papel, ¿no? También por otras cuestiones que están de por medio, pero digo, es de pronto como que se idealiza la imagen del docente, del psicólogo, y pues seguimos esa ruta. Yo quiero ser como él. Si vamos un poquito hacia atrás, ¿cómo el alumno idealiza a su maestro? Estoy recordando, por ejemplo, un texto, no recuerdo el autor, pero mencionaba, por ejemplo, la relación de un niño en etapa primaria, en este proceso formativo, como alumno, y citaban el mismo ejemplo, es decir, por decirte así, Juan, volvemos con el Juan, pero ahora como alumno, Juan llega a su salón de clases, llega una maestra y le dice, a ver niños, saquen sus lápices de colores y van a hacer un dibujo, ¿no? ¿Sí? Van a hacer una flor, ¿no? Entonces agarra a Juan y hace el dibujo, ¿no? Lo realiza, ¿no? Y le dice la maestra, ¿por qué no lo pintaste? ¿No? Bueno, es que no me dijo. Pasa esa escena, vuelve a aparecer Juan en otro momento. La maestra llega y le dice, a ver, niños, sacan sus lápices de colores, van a dibujar una flor, ¿no? Agarra a este niño, dibuja su flor y lo pinta, ¿no? Y le dice la maestra, ¿por qué lo pintaste? Bueno, porque hice el dibujo y es que en ningún momento te dije que lo pintaras. Esta misma escena, sí, viene otra maestra, otro maestro, queda a cuestión de consideración, y dice, a ver niños, saquen sus lápices de colores, van a hacer un dibujo, ¿no? Entonces agarra al niño y hace su dibujo, pinta una rosa, dibuja una rosa y la pinta, ¿no? Sí. Va y lo entrega con el profesor o profesora y dice, ¿por qué hiciste ese dibujo? ¿No? Bueno, porque usted dijo que yo hiciera un dibujo. No, pues es que nunca te dije que dibujaras una rosa. ¿Sí? Y mucho menos que la pintaras, ¿no? Entonces el niño se queda así. Y otra escena, la cuarta y la última, va el niño, llega un nuevo docente, ¿sí? Y a ver niños, saquen sus lápices de colores, van a hacer un dibujo, ¿no? Y el niño se queda quieto. Pasa el tiempo, los minutos,
Y a ver, niños, ¿cómo van, no? Y ve que Juan no ha pintado absolutamente nada. Y le pregunta este docente a Juan, ¿y por qué no has hecho tu dibujo? Espera la instrucción. Estoy esperando instrucciones. Que usted me diga qué dibujo, qué color, qué tamaño, qué forma, ¿no? Esta condición creo que la vamos llevando hacia el futuro, ¿no? Pensamos en ese niño del pasado, lo llevamos hacia el presente, que es el futuro para él y el presente para nosotros, en esta condición de idealizar al docente. ¿Sí? Tal vez la idea es esta bueno, yo era alumno en ese entonces, ahora que ya soy en el nivel profesional, pues pretendo, ¿no? Formativo universitario, pretendo ser como aquel o como este, ¿no? O cuál de los 4 maestros, ¿sí? Decidía aceptarlo. O imaginarse, rechazar al docente, ¿no? Porque estas mismas relaciones de alguna manera influyen en la dinámica escolar, en la dinámica del aula, en las interacciones entre los alumnos y el docente. Claro. O el docente hacia los alumnos, porque hay docentes, como tú mencionas, que la información no sube de alumno hacia, imaginariamente, ¿no? hacia el docente, porque no las recibe. Por el contrario, como autoridad las baja con los alumnos. Digamos que si estos fueran subalternos, ¿no? O esos animalitos de la creación, ¿no? O se los apropia. Porque digamos, supongamos, yo soy docente, tú eres alumno y de pronto tú dices una idea que es buena, o sea, que realmente tiene coherencia o incluso puede ser mejor que la mía, ¿no? Y si no lo digo yo, no cuenta. Entonces lo que hago, repito lo que tú dices, pero ahora que ya lo dije, bueno, ya tiene peso, ya tiene poder, pues, ya está de por medio, ya sabe a que sí es científico, porque algo que respalda el saber del docente es de que es un saber científico, o eso es lo que se alardea, ¿no? Por eso en ocasiones, en la relación, y sale mucha discusión, y nosotros también hemos sabido, nos hemos enterado, ¿no? De que, bueno, es que ya nos fuimos a quejar con el maestro, pero no con el director, con el coordinador, con quien sea, porque que no da bien la materia, pero ahí sigue, ¿no? Pareciera ser que el efecto de resistencia del alumno o el atisbo de resistencia no tiene su efecto, ¿no? De resistirse a esta imposición de la institución por su docente. Pero también esto se debe por la cuestión que, como decías hace rato, la institución legitima esa relación de poder, ¿no? Esa relación desigual. Entonces, si yo no pronuncio las cosas de manera científica como lo maneja el docente, pues no vale, no cuenta. Y aunque yo me queje de que no sabe, de que no, pues es inamovible. O esa es la fantasía que se genera, ¿no? Es la idea que se genera de que, bueno, ya no podemos mover, no podemos cambiar de docente, ¿no? No, y hay situaciones administrativas y de competencia, ¿no? Para poder mover a un docente que ya está impartiendo una materia y jalar a otro y quítame este y ponme aquel, ¿no? Porque hay un concurso incluso para que el maestro pueda agenciarse esa materia, ¿no? Y por el otro lado, para poderlo mover, pues se requieren procesos administrativos, sindicales. Y se mueve toda una... Y de aquí que se logra mover, pues ya casi terminó el semestre, ¿no? Y si hablamos de este semestre, estaríamos hablando de 230 días, 154 días efectivos de clases, pensando en que se va a realizar. Claro. Salvo los días festivos, salvo que el maestro no llega... pensando el maestro, el docente, que bueno, mis alumnos no les caigo bien, mejor ya para qué entro, los alumnos quedan sueltos, los alumnos quedan como que, ¿y ahora? Claro. Y digamos algo que no se dimensiona en ocasiones en el proceso educativo es de que se van generando afectos en ese vínculo entre el docente y el alumno, que no todos son buenos, podríamos decir, si lo categorizamos entre bueno y malo, ¿no? Por ejemplo,
No recuerdo si en el artículo o ya en el trabajo de investigación completo, hay una parte donde un alumno dice, a mí me gustaba el psicoanálisis. Y yo salía y leía de psicoanálisis, pero una vez un maestro me dijo, no, eso así como tú lo entiendes no está bien. Y no sabes, es basura, prácticamente él lo entendió así, él lo pronuncia así, ¿no? Y dice, eso me dolió mucho. Y tal vez por eso yo me alejé del psicoanálisis o de la lectura, ¿ok? O sea, es válido también que existen estos movimientos, porque inevitablemente también el proceso de enseñanza es un proceso vincular. Inevitablemente se generan afectos que pueden o facilitan el proceso de que el alumno acepte la enseñanza o que también se resista a ella, ¿no? Porque cuando hablamos de poder, subordinación en esta relación entre el maestro y el docente, no quiere decir que todo es malo, sino, o sea, que todo se presenta como malo. Es como el diablo, ¿no? Que dicen que se presenta como ángel de luz. Sí. Entonces, esto quiere decir que en ocasiones la cuestión del sometimiento al docente se da de manera también voluntaria. El alumno participa en su subordinación, ¿no? En ese proceso de que, bueno, me cae bien cómo enseña el maestro, me gusta cómo lo enseña, entonces lo que diga lo hago, pues, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? Creo que se menciona como esta seducción académica, algo así se escribió en el texto. ¿De qué manera estas identidades personales del maestro o del docente influyen en la construcción de este vínculo con el docente, con los alumnos? ¿De qué manera influye? Las identidades. Bueno, yo creo que me parece que nosotros, como en su momento fuimos estudiantes, vamos persiguiendo, ¿no? Lo que decíamos hace rato del ideal, ¿no? Entonces el docente ya es como alguien acabado, aparentemente, porque cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta que todavía hay más que escalar, pero nos da esa impresión de que se genera una identidad de que alguien acabado, alguien terminado, alguien que sabe, alguien que resuelve problemas al toque, pues. Se presenta una situación, ya sabe qué hacer. Y la realidad es que no sabemos. Lo vamos aprendiendo, tanto lo que hemos recibido en nuestra formación como los encuentros con las realidades, ¿no? Que nos toca afrontar. Entonces se tiene que ir como, incluso esa identidad que aparentemente se establece en nosotros va cambiando conforme va pasando el tiempo. Y por eso algunos que se sienten súper ya desarrollados y todo, llega un punto en el que dicen no es tan fácil como pensábamos. De hecho es así. Me surge una pregunta en este caso, que quiero pensar que también nuestros radioescuchas lo están haciendo, lo están pensando en esta parte. ¿Qué importancia puede ser que la empatía en la relación docente-estudiante pueda construir un ambiente de confianza y no de rechazo? ¿Debería ser complaciente? ¿Debería ser el docente barco? ¿De qué manera puede generar esa confianza en donde se combine esta confianza del alumno y el conocimiento y los saberes mutuos? Tal vez podré poner un poco de mi cosecha, ¿no? Adelante. Que tiene que ver con aprender a escuchar al estudiante, ¿no? Entre lo bueno y lo que nosotros consideremos como profesionales, entre lo bueno y lo malo que diga. A mí me llamó mucho la atención lo que un maestro decía de que, hablando de la asesoría de tesis, ¿no? Yo estoy ahí para acompañar, decía, no para decirle que necesariamente que está mal todo o que está bien todo, no, para acompañar. Y querían estudiar, no sé, un fenómeno, una problemática con un autor,
Y estos estudiantes empezaron a revisar a ese autor. Empezaron a estudiarlo a fondo y dijeron, maestro, no nos sirve esto. Ya lo hemos revisado todo y como que esta teoría no nos va a servir para... No abona a la interpretación de este fenómeno. Sí, ya lo sabía. ¿Cómo ya lo sabía? Ya nos pasamos estudiando todo. Pues es que yo no quería decirles porque quería que ustedes se encontraran con eso, ¿no? Que se toparan con eso. Y ahora sí, yo les sugiero este autor. ¿Por qué? Porque también es como una simulación a lo que más adelante va a pasar, ¿no? Este encuentro con estas incertidumbres, estas paradojas, estas incoherencias con las que profesionalmente nos encontramos ya cuando dejamos de estudiar y tenemos que volver a... Ahora sí, lo importante aquí es la cuestión del acompañamiento, ¿no? Que el docente sea alguien que pueda escuchar, que pueda dialogar, también que pueda ser cuestionado, ¿no? Es complicado porque también como que vamos interiorizando esta lógica de yo soy el profesor, ¿no? Y entonces me tienen que decir profesor. Desde el nombramiento se genera ahí algo. ¿Por qué no soy como todos, ¿no? Los estudiantes, eres fulanito de tal, sutanita y ya. ¿Y por qué yo no también soy sutanito? Tú eres el profesor. Y yo soy el profesor, ¿no? Esta situación nos obliga a pensar también en términos de la relación del alumno con el docente. ¿Qué tan importante es que el alumno, desde la teoría de Freire, se convierta en crítico? Porque pareciera ser que ante este fenómeno del maestro o del docente que no te dice nada y que deja que te vayas estrellando solito, y que al final de cuentas regreses y le digas justamente es que esta teoría no es funcional, ¿no? Y tal vez el docente te diga, lo sabía, ¿no? O se la esté sacando de la manga y digan, lo sabía. Pero a partir de que dice, bueno, este es el bueno, pareciera que en la actualidad los alumnos prefieren que se los digan de manera directa. Este es el camino y trabajen sobre esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan importante es que el alumno se convierta en un sujeto analítico, reflexivo, pero crítico sobre todo lo que le rodea, sobre su propio contexto? Pues fíjate que algo que me he encontrado ahorita siendo docente en una universidad particular es de que ese encuentro con la realidad a veces es como muy confrontativo, porque han revisado la teoría, han estado tan apegado a cómo se dice, cuáles son los términos, pero ahora ir a campo es muy diferente y me parece que la experiencia de ir a la realidad, si bien no te hace una persona totalmente crítica, que también tiene que ver esta revisión de textos, como decían, trabajamos en un seminario de investigación aquí en la maestría, era es que no te puedes ir a campo sin teoría. Es cierto, pues está bien revisar, pero está bien también encontrarse con el otro, ¿no? Porque de pronto el alumno se queda en esto, bueno, yo quiero consumir conocimiento, pero bueno, ¿y en qué momento me encuentro con las realidades? Y ahí es donde vamos generando teoría en el encuentro con el otro. Se va construyendo el conocimiento ahí, pero no tanto de la propia reproducción de los discursos, sino más bien entre lo que ya he visto, lo que yo me encuentro, y bueno, y reflexiono en torno a eso. Muy vagamente puedo decir eso, ¿no? Podría ser al contrario, decir que la persona se vaya al campo nada más con la idea, si en el conocimiento que le permita interpretar el contexto, y después ante la problemática que va encontrando, revise estos elementos teóricos y que validen esta experiencia. ¿Puede ser de esa manera?
O sea, que se vaya sin teoría. No, es correcto. No, digo sí. Sí, porque pienso, por ejemplo, en Malinowski. Ujú. Malinowski tenía una formación, pero llega a una comunidad, a un contexto, y tiene que dejar todo su bagaje de conocimiento. Ujú. Porque justamente miraba de que pues no le servía, no le era útil, ¿no? Ujú. Y a partir de eso empieza a elaborar su constructo, ¿no? Claro. Puede ser de esta manera en la actualidad. Pues fíjate que hay autores que estábamos revisando. Ay, el apellido no lo sé pronunciar, pero de un texto acerca del análisis de la investigación cualitativa que nos hablaba de que no nos vayamos totalmente a campo sin teoría, porque si no vamos a estar interpretando solo desde el sentido común, y eso en ocasiones hace que yo me pierda de algunos elementos que están ahí, pero que yo no los puedo profundizar por esta carencia teórica, ¿no? Hablando un poco acerca de esa cuestión investigativa, pero también sucede con las realidades que nos encontramos ya desde otro ámbito, porque el hecho de que nosotros vayamos revisando teorías y la realidad nos confronte sirve para seguir teorizando, para seguir generando conocimiento, porque si lo abandonamos totalmente, entonces ¿dónde yo voy a reformular o replantear algunos planteamientos que están en esa teoría? Entonces seguimos en esta cuestión del sentido común, ¿no? Ese como es la idea que voy construyendo en torno a lo que he revisado. En ese aspecto surge justamente el hecho de qué pasa con aquellos docentes que son casados con una teoría. Uh-huh. Y ante las circunstancias de cambio, de lineamientos, de modificaciones, de actualizaciones, fuera de su teoría, se resisten. Uh-huh. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, es este común denominador que es la nueva escuela mexicana, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo confronta el docente en términos de su poder y de conocimiento ante este cambio que se da? Porque la nueva escuela mexicana baña a todo el sistema educativo nacional. Ok. Ahí voy a ser un poquito cuidadoso en cuanto a mi pretensión y también desde mi no saber, porque pues no estamos en ese nivel, pero se me hace que es un momento de posibilidades también, ¿no? De que ahora ya no hay como una línea trazada como de modelos que debemos de replicar, de cómo construir, por decirlo de algún modo, al estudiante, pero que bueno, podemos, ahora sí, eso sí, es más chamba para el docente de, bueno, ahora tienes que ir más o menos planteando cómo va a ser el proyecto para que recupere algunos temas y en torno a eso se genere algún conocimiento. Me parece que eso es como una especie de posibilidad para el docente de poder, ahora sí, ir construyendo, pero también es un poquito peligroso cuando no existe esta actualización de lo que se pretende, ¿no? Porque es como que, por lo que yo he escuchado, mis padres son maestros y de secundaria, y entonces he escuchado un poquito de, bueno, algunas faltas en torno a la preparación, de que de pronto fue muy abrupto este cambio, ok, pero también yo he escuchado, por ejemplo, estas intenciones de algunos maestros de intentar tocar temas, por ejemplo, los que son maestros de telesecundaria, ¿no? A ellos les toca impartir todas las materias, ¿no? Pero de pronto un maestro comentaba de que metió como una especie de taller de música, ¿no? Pero él ni es músico. Sí, dice, yo no tengo la formación, pero por lo menos la flauta dulce, ahí compré mi flauta dulce, les dije a los alumnos que... Y ahora los que están ahí, los alumnos que de pronto les valía gorro la clase,
están atentos. ¿no? Es una herramienta diferente. Es una herramienta diferente, cuestiona totalmente el saber del docente porque se ve limitado en esta falta de formación musical, pero ya no es tanto por la cuestión de el conocimiento, sino el acompañamiento, porque ahí es como que ambos le van aprendiendo, ahora sí, empíricamente. Ante esa necesidad. Saludamos a Diego Gámez Espinosa, que nos está sintonizando en las redes. Gracias, Diego, te enviamos un fuerte abrazo. Nos da mucho gusto que estés sintonizando 102.5 FM. Ya tú sabes por qué. Fíjate que dentro de estas resistencias de los docentes, por ejemplo, cómo al poner atención a las necesidades dentro del aula, a las necesidades de los alumnos, se forman, aprenden nuevas estrategias, nuevas dinámicas, nuevos sentidos formativos o algunos otros elementos que sean necesarios para comunicarse. Por ejemplo, yo miraba en algunas escuelas universitarias, con esta política nacional del sexenio pasado de hablar de la integración, pues meter a personas con cualidades diferentes, obligaba al docente a prepararse más. Es decir, llega una persona invidente, pues el maestro, ¿cómo calificarle el trabajo? ¿Cómo comunicarse con el invidente? ¿Cómo la persona invidente tiene que realizar sus actividades áulicas, formativas? O llega una persona sorda, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo el maestro está obligado a aprender lengua de señas mexicana? Y debe hacerlo y no solamente él, sino todo el conjunto de docentes que enseñan en ese grupo, en donde están una u otro sector poblacional, ¿no? Tienen que hacerlo, porque si no, algunos que no lo hacen, pues es fácil mejor asentarle su calificación y que acredite el alumno, ¿no? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, hubo aquí un alumno con parálisis cerebral. ¿Sí? Y sacó la carrera. Imagínate. Por ejemplo, algo que creo que se presta, ¿no? Esta cuestión de las artes. Mi hermano está estudiando música y él tiene algunos, ahora sí él se lleva con todos, ¿no? Pero hay un compañero que tiene alguna discapacidad visual, ¿no? Por lo que he escuchado. Y también porque tuve la fortuna de poder asistir a un recital de los que impartía. Es un guitarrista muy bueno, ¿no? Ejecuta las piezas, pero tuvo que venir también la enseñanza de alguien, de sus maestros, que uno, por lo que me dijo y por lo que comentaban, ya falleció, ¿no? Pero alguien tuvo que agarrar como este interés, esta pasión por enseñarle. Eso sí, también tiene que ver la cuestión vocacional, ¿no? De quienes se asumen esta posición de docente, el interés más que la paga, pues, ¿no? Pero es este intento de poder compartir, transmitir, y hoy pues vemos el resultado con este chico que es un buen guitarrista y se presenta en recitales. Pareciera que los sentidos son recompensados, ¿no? El ser humano, se omite uno y se activan otros, ¿no? Se desarrollan más. Por ejemplo, una persona que es ciega, automáticamente se le desarrolla más su sentido auditivo. Fíjate que hace algunos años yo conocí que por cierto le envío saludos a Gabriel. Gabriel es un joven ya, hace algunos años era un niño que tenía su computadora y escribía en computadora, y tiene su teléfono y te manda mensajes por teléfono, WhatsApp, por ejemplo, ¿no? En ese entonces, cuando yo lo conocí, era un niño que a mí me llamó mucho la atención porque me empezó a hablar de radio, y de la radio mundial, y de las emisoras que existen en el país, y de los programas, de las emisoras que existen en Chiapas y los tipos de programas que contienen. ¿Sí? En ese entonces él estaba en la primaria.
Cuando él quiso entrar a la secundaria, los directivos de la secundaria le negaron su entrada. Claro. Porque era ciego. Es ciego todavía. ¿Sí? La mamá tuvo que hacer un movimiento social, ¿sí? Una denuncia y de presión social para que aceptaran a este muchacho. Esta situación da al traste con la incompetencia. Es decir, incompetencia en el sentido de que no todos los maestros están capacitados, son competentes, ¿no? Claro. para atender ese tipo de casos. Y él pedía que sus exámenes fueran como todo muchacho, como todo niño, niña, ¿no? De la secundaria, ¿no? Sale de la secundaria y se va a la preparatoria, otro movimiento similar. Tuvo que pelear la mamá para poder tener el acceso a la escuela, ¿sí? Otros detalles es que, por ejemplo, hablando de esta relación del docente con el alumno, ¿no? La estructura física del plantel, o de donde estudió este muchacho su preparatoria, no tenía los elementos necesarios para poder recibir a ese tipo de personas, ¿sí? Acreditó su preparatoria exigiendo siempre la atención similar como todo muchacho, y se va a estudiar comunicación, ¿sí? No sé qué decir la universidad, pero está enfrente, está del otro lado de la avenida central, ¿sí? Okay. Es allá por una colina, ¿no? Okay. Igual, o sea, el problema con los docentes que atendieron a este muchacho, pues era ese justamente, la incompetencia de poder entablar esta relación docente-enseñante, ¿no? Claro, y aparte sí, porque estamos muy en esta cuestión del individualismo, ¿no? Que bueno, yo veo por lo que yo sé y me quedo con eso y no quiero moverme más, pero por ejemplo, atender a este alumno, acompañarlo en el proceso educativo, es salir como de mi espacio de comodidad, irme a aprender para poder enseñarle siquiera un poco, no sé, acercarlo a él, a este proceso de la enseñanza. Pero es salir de mi individualidad. Pero a veces estamos en una sociedad muy hedonista, muy cómoda en lo propio, ¿no? Fíjate que el pensar en esta parte, ¿no? Al maestro se ve obligado a aprender braille. La ventaja con Gabriel, a quien le enviamos un saludo, y tiene un programa de radio justamente los jueves a las 5 o 6 de la tarde, en una emisora de enfrente. Del otro lado. Del otro lado de la avenida central. Es que su trabajo lo hacía como toda persona, es decir, con computadora, impreso, ¿sí? Tú le hablas y te contesta, tú le envías un mensaje de WhatsApp y te responde. Es decir, la otra parte que olvidamos es que la tecnología incluye a ese tipo de personas, no lo quiero decir así, pero bueno, con capacidades pues sobresalientes, ¿no? No hablo del concepto de la intelectualidad, de la inteligencia, ¿no? Si puede llamar así, que también tengo mis reservas, sino a esta capacidad que desarrolla cada una de las personas, que vamos desarrollando, y yo los veo como personas normales, ¿no? Claro. ¿Sí? Y aquí el problema, decían, en esta relación del docente-alumno, decía, es que el problema de comunicación no es de nosotros, con personas como ustedes, ¿sí? Sino de ustedes con nosotros. Sí, claro. No estamos preparados, somos de alguna manera incompetentes, porque no nos preparamos, no nos damos la oportunidad de sumergirnos a esta tarea, ¿no? Actualmente hay varios grupos que te enseñan lengua de señas, por ejemplo. Sí, creo que es el de manos... así, manos algo así, ¿no? Que por cierto, saludos a ellos también. Hay grupos también que te enseñan braille. Sí. Tenemos por ejemplo, un saludo también a nuestro amigo, está en la biblioteca pública 5 de mayo. Jaime Sabines. En la Jaime Sabines. Él es una persona
con debilidad visual. Y está en el área de braille y enseña. Él es egresado de la Escuela Normal de Maestros, ¿no? Del turno vespertino. Entonces, son personas que han luchado por sobresalir, ¿no? Y que no solamente se puede encerrar en el concepto de los alumnos del común. Claro, ¿no? Y aparte han hecho esa lucha en contra de la cuestión institucional que a veces legitima el decir de su docente o de su personal de no, es que no estamos capacitados, no lo podemos admitir, mejor que vaya a buscar en otro espacio. No, y va al otro espacio y va a encontrar exactamente la misma respuesta. ¿Hasta dónde el docente debe estar comprometido, debe sentir su pasión para hacer su trabajo? Claro. Alguien decía por ahí de Argentina que miraba una maestra que llegaba toda despeinada, toda ojerosa en las mañanas a la escuela, ¿no? Se metía al baño, llegaba cansada, incluso se metía al baño de mujeres, salía maquillada, peinada, con una sonrisa a flor de piel, ¿no? Entraba una señora toda desgastada y salía una profesora de modelo, ¿no? Salía otra persona. Ahí demostraba su pasión. Okay. ¿Sí? Su preparación para llegar a este sector, ¿no? Y pareciera que, como tú dices, algunos sectores poblacionales de docentes se quedan. Es más fácil quedarse en la satisfacción, en el placer, ¿no? Porque el trabajar cansa. Sí, cansa mucho. Bueno, pues, agradecemos infinitamente, ya son las 4:59. De verdad que el tiempo se nos va como agua entre los dedos. Gracias, Diego Gámez Espinosa, por estar con nosotros en las redes, en Facebook, a través de Facebook Live. Gracias a nuestro invitado, el psicólogo Manuel de Jesús Santiago Avendaño, quien nos acompañó en esta tarde. De verdad, muchas gracias. Gracias amigo. por aceptar la invitación. Gracias al licenciado Guadalupe Moreno, quien nos permite estar aquí con ustedes a través de esta frecuencia, a nuestro productor Mario Gutiño, a nuestra dama estrella en controles técnicos, Eloísa Aguilar, y por supuesto José Luis Roque frente a ese micrófono. Le deseo que tenga usted un buen fin de semana, cuídese mucho. Creo que, si no estoy equivocado, nos vamos a escuchar nuevamente en la primera semana de enero. En la primera semana de enero vamos a tener un impasse, un tiempo de reflexión también en este mes de diciembre. Deseamos que tenga usted una feliz Navidad, un próspero 2024 lleno de aventuras, lleno de mucha salud, lleno de mucha alegría, pero sobre todo de integración familiar, sobre todo de amor, de salud, y que la pase muy, muy bien. Le enviamos un fuerte abrazo, un beso con todo respeto y cariño para usted, para su familia. Que tenga una excelente tarde, buen jueves, buen fin de semana. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH.